levantaste con poder. De la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Vamos a hacer una fiesta en esta noche, amén. Cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al santo, santo, digno, digno, al Cordero. Una fiesta y nos alcanzamos con gozo, celebramos, fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos, una fiesta y nos alcanzamos con gozo, celebramos, fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos, Señor, esta fiesta es para ti. Hoy hacemos una fiesta y nos alcanzamos con gozo, celebramos,
el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Anunciando su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Sí, Señor, te esperamos. Voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Sí, Señor. Anhelamos tu venida, Padre. Vamos a alabarle a aquel que subió a su trono. Amén. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.
exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Amén. Te alabamos a ti, Señor. Te damos gloria y alabanza. Hoy venimos delante de ti, Señor. No a pedirte, Señor, como lo hacemos normalmente. Venimos delante de ti porque queremos estar delante de tu presencia, contemplar tu hermosura, contemplar tu santidad, Señor. Venimos a adorarte, a darte gloria y honra, Señor. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición, solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Sí, Señor, vamos a adorarte. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero escuchar, bendecirte, bendecirte, mi Dios. Caminar por las calles, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. Yo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo.
te agradecemos, Padre, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Por tu sangre que nos ha transformado, nos ha liberado, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, Jesús, derramada en la cruz. Mi preciosa sangre se derramó. Oh, mi preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Sí, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sí, Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, sí, tus venas lloraron. Jesús, dile, Jesús, Jesús. Vamos. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Jesús derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre, dígale gracias, Jesús, me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor.
aquí en este lugar, tu amor, lo disfrutamos, Señor. Sí, mi Rey, estamos aquí, todos aquí, para adorarte, oh Señor, adorar tu santidad, oh mi Rey. Te amamos, oh Señor, te amamos, oh mi Rey, oh Jesús, eres digno de gloria. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Sí, Señor, ese es Jesús. Alcanzar, restaurar, consolidar. Petra Iglesia Cristiana. Esta es nuestra agenda semanal. Sábados 6 de la tarde. Ven y reúnete con nosotros para tener un tiempo de alabanza, prédica y enseñanza para los niños. Te esperamos. Miércoles de oración, 7 de la noche. Porque Jesús nos dijo: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren. Acompáñanos. Ahora puedes hacer tus donaciones online. Clic en la descripción del video. Buenas noches, que el Señor les bendiga, qué bueno estar otra vez acá. A pesar de lo que a veces sentimos, a veces lo que nos sucede, la actitud es buscar del Señor siempre. Y estas puertas siempre van a estar abiertas. El enemigo siempre quiere obstaculizar, ¿no? Que vengamos a la iglesia, que le adoremos. Algo va a pasar, pero cuando tomamos la mejor decisión de buscarle, de entregarle todo, ese es un verdadero hijo de Dios. Y qué bueno que estemos todos acá, a pesar de las circunstancias a veces difíciles. Bueno, esta palabra, esto que estamos hablando es esta relación entre la sinceridad y la hipocresía. Digo relación porque a veces somos así. Ya hemos visto algunas reflexiones acerca de cómo la hipocresía puede entrar a la iglesia. Y paradójicamente, si hablamos de la sinceridad, que es decir la verdad, que es todo lo contrario a la hipocresía, a veces trae más sufrimiento. A veces nos hace sufrir decir la verdad. Porque el mundo está acostumbrado a vivir de la hipocresía, o sea, de la falta de la verdad en la vida. Se acostumbraron a vivir con eso, a que les digan las mentiras, y nosotros muchas veces nos amoldamos a esos estilos de vida.
a veces usamos la hipocresía para que otra persona se sienta bien. Y la gente se siente bien cuando escucha lo que quiere escuchar esa persona. Y entonces uno dice, bueno, voy a hacer que esta persona se sienta bien, no le puedo decir la verdad, ¿cierto? Porque se va a sentir mal. Y ese es el mundo ahora. Pero nosotros como creyentes debemos decir la verdad, debemos ser sinceros, ¿cierto? Y por ahí comenzaron las reflexiones, ¿no? En Hebreos 10:22 dice que nos acerquemos al Señor ¿con qué? Con el corazón sincero. ¿Por qué? Porque Él lo conoce. Ya hemos visto algunos mensajes bien interesantes. Pero lo bonito de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, la palabra de Dios es la verdad. Y es así que tiene connotación en la sociedad, porque la gente no quiere recibir la verdad, ¿cierto? Siempre está poniendo una barrera en la verdad. Pero es tanto que la palabra de Dios dice la verdad que no nos oculta nada de lo que es ella. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios da vida al que la recibe. No es una letra muerta como algunos suelen decir. Eso es letra. Y bueno. Es tan viva que da vida al que recibe, inclusive vida eterna. Y es eficaz, o sea, nos sirve a nosotros. Es tan eficaz que transforma la vida de la persona que cree en la palabra. Pero mire lo que sigue diciendo. Hasta ahí, bueno, qué rico. Y la gente, si le decimos esto, así, uy, qué rico recibir esa palabra. Todos queremos esta parte. Pero mire lo que dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces ya cambia. Cuando uno recibe la primera parte, qué rico, que da vida, que es eficaz. Pero cuando dice que es más cortante que una espada, y dice de 2 filos, imagínense una espada de 2 filos. Filo por un lado y por el otro, o sea, corta por donde la coja uno. Pero mire lo que sigue diciendo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces no solamente es viva y eficaz, sino que es más cortante que una espada. Entra a lo profundo de nuestro ser y corta todo lo que tenga que cortar. Por eso la gente pone una barrera. Eso es muy difícil. A mí me gusta que sea viva, que sea eficaz, pero no que entre hasta lo profundo de mi vida. Y discierne, dice, los pensamientos, que eso lo vimos hace poco en el Salmo 139. El Señor conoce todo, aún nuestros pensamientos y aún lo que vamos a decir. Por eso no podemos ser hipócritas con Él ni con nadie en general. Entonces mire que la palabra no nos esconde lo que es. Y esto duele. O sea, la transformación que hace la palabra no es fácil. Que diga, yo voy a recibir la palabra, tiene que aceptar que es más cortante que una espada de 2 filos. Y que va a penetrar en nosotros, va a escudriñar todo, porque como venimos de costumbres diferentes, de vivir en la hipocresía, y el Señor quiere que seamos sinceros, Él tiene que trabajar todo esto en nuestras vidas. Y aparte de eso, mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, o sea, la palabra de Dios, que es la verdad, es inspirada por Dios y útil
Si lo dejamos hasta ahí, bueno, esto qué rico, yo quiero algo útil para mi vida, yo quiero aprender algo útil. Pero mire lo que sigue diciendo. Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para que prosperemos económicamente, como a veces el evangelio es llevado a la gente, que eso es la prosperidad y todo eso. No, es útil para enseñar y es doloroso porque, por eso dice que es como una espada, porque nosotros venimos de enseñanzas diferentes a lo que es la palabra, nos enseñaron otras cosas diferentes, entonces nos tienen que enseñar, educar en áreas que no las teníamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso es complejo. Entonces tenemos que quitar muchas cosas. Él empieza a trabajar en el alma, discierne todo esto es así, entonces tenemos que cambiar. ¿Y a quién le gusta que lo redarguyan? Que le confronten lo que usted está pensando. Redarguir es confrontar lo que tú sabes con la verdad. La hipocresía con que vivíamos choca con la verdad de la palabra y Dios tiene que obrar en eso. Se tienes que cambiar. ¿Pensabas esto? Ya no es así. Entonces no nos gusta que nos confronten y menos que nos corrijan, dice, para corregir. Somos rebeldes por naturaleza, entonces no nos gusta que nos corrijan. Es cuando llega la palabra, no, es que no es como tú piensas, es como quedó escrito acá. Entonces, mire que ahí va chocando y después dice, para instruir en justicia, no en la de nosotros, de la propia mano, que suele pasar, sino para instruir en la justicia de la palabra de Dios, que es la verdad. Él nos instruye de esa forma y eso no es fácil. Para llegar al versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, un hijo de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso solo se puede lograr con la verdad de la palabra, no con la hipocresía del mundo. Entonces mire todo lo que es la verdad, y no es fácil. Y Jesús fue el encargado de traer esa verdad. Juan capítulo 1, versículo 17, dice que esa verdad, la verdad de la palabra, vino por medio de Jesús. Entonces Jesús vino a traer la verdad. Es más, Él es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es todo para un ser humano. Entonces, Él siendo la verdad, vino a traernos esa verdad. Pero, como comenzábamos, paradójicamente, decir la verdad duele a la gente. Y Jesús sí es el ejemplo claro de una persona que sufrió, una persona, digo, porque Él se hizo hombre como nosotros. Vino a la tierra, estuvo aquí a traer la verdad a la gente. Y Él es el ejemplo más claro de sufrir por decir la verdad. Él sí que lo sufrió en carne propia. Vamos a comenzar a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a estar en los Evangelios mirando algunos ejemplos de cómo nuestro Señor Jesús sufrió por decir la verdad. En Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían, estamos pendientes de lo que leemos, que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces Él empieza a decir que la verdad, porque Él vino a decir eso. Siendo Él la verdad, el testigo de la verdad, a todo el que se le atravesaba, Él hablaba la verdad. De aquí, dice, a los que habían creído, alguien
Se fue detrás de él, yo creo en él. Y él siempre fue sincero en lo que decía. Y ahí empieza a decirles la verdad. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, que es la verdad, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces les dice la verdad. Pero mire lo que va a suceder. En el versículo 40, después de él estar relatando y decirles, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y sigue predicándoles la palabra. Mire lo que dice en el versículo 40. Pero ahora procuran matarme a mí, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Entonces él les dice la verdad, pero acá dice, pero ahora procuran matarme a ustedes, que yo les estoy diciendo la verdad. Entonces mire cómo empieza a sufrir Jesús por decir la verdad. Amenazas de muerte, dice, procuran matarme. El sufrimiento por decir la verdad. Desde el versículo 37 él ya los había confrontado. En el segundo párrafo del versículo 37 dice, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Entonces él los estaba confrontando y mi palabra no está en su corazón. Ustedes han dicho, recordemos que el versículo 31 dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él. Pero él los confronta y les dice, pero ustedes, la palabra mía no tiene cabida en ustedes. La nueva versión, mire lo que dice ese párrafo. Juan 8:37, la segunda parte. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Y como él conoce el corazón de todos, ustedes no. Entonces, aparentemente creen, pero en sus planes no está aceptar la palabra. Entonces él empezó a sufrir amenazas de muerte y el rechazo que le daban. Él conocía cuando lo rechazaban. En el versículo 45, mire lo que dice. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Entonces hay un rechazo a Jesús de la palabra que él les estaba diciendo. La gente estaba rechazando la verdad, así como la siguen rechazando muchos. Juan capítulo 3 versículo 19 dice que la gente amó más las tinieblas que la luz. Estaban tan acostumbrados a las tinieblas, a vivir en la hipocresía, que Jesús vino con la verdad, con la luz de la palabra, y amaron más. ¿Por qué? Por la costumbre, ¿no? Estamos aquí ya acostumbrados a las tinieblas, aquí nos quedamos. Entonces amaron más las tinieblas y rechazaron la luz de la verdad de la palabra. En el versículo 48, ahí en el capítulo 8, versículo 48, en el versículo 47, mire lo que les dice. El que es de Dios, está diciendo Jesús, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Y él los confronta y los estaban siguiendo. Y entonces mire lo que le responden ellos cuando Jesús les dice esto. Les está diciendo la verdad. Respondieron, en el versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Le dijeron endemoniado a Jesús por decir la palabra. Este tiene un demonio. Y ese es el sufrimiento por decir la verdad. Versículo 52. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte.
Y yo mantengo subrayado cuando ahí dice, y tú dices, o sea, Jesús les está diciendo la verdad. Le dice, usted dijo esto, pero usted tiene un demonio. El sufrimiento por decir la verdad. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Otro sufrimiento de Jesús por decir la verdad. Lo iban a apedrear. Todo esto por decir la verdad. En el capítulo 6, versículo 40, y esta es la voluntad, está hablando a nuestro Señor Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vive, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está diciendo la verdad. Está proclamando la verdad. Versículo 41, mire lo que hacen. Murmuraban entonces de él los judíos. ¿Por qué? Porque había dicho. Y ahí subrayamos. Él estaba diciendo la verdad, pero lo juzgaron y empezaron a murmurar de él porque había dicho la verdad. Todos esos son sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 60, el Señor le sigue predicando. Él nunca dejó de predicar la palabra, de enseñarla. Y mire lo que dicen acá en esta parte. Al oír las palabras de Jesús, que era la verdad, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Entonces, Él les expresa la palabra y reconocen que es dura. Pero ¿qué más hicieron? Porque si uno dice, sí, la palabra es dura, y a veces no es que sea dura de cumplir, sino que porque como venimos, ¿cierto?, de otras enseñanzas, entonces el cambio no es fácil. Tengo que cambiar de forma de pensar, de forma de actuar, y por eso es dura, y por eso decían, es muy dura la palabra, pero uno a veces expresa, es duro, a veces tienen que pasar pruebas, pero permanecen. Pero en este caso, mire lo que pasa con ellos. El versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces cuando la verdad nos confronta y nos dice que es dura, cuando uno va, porque nos dijeron quizás otro evangelio, ¿cierto? Pero cuando uno va a la palabra, a la verdad, dice, es dura, pero vamos a permanecer. Pero ellos, muchos de ellos, por la palabra tan dura, volvieron atrás y ya dejaron de seguir a Jesús. Entonces Él tuvo que experimentar, por decir la verdad, experimentó la soledad. Se fue quedando, todos se fueron marchando y lo fueron dejando solo. Sufrimientos por decir la verdad. Vamos a ir a Marcos, capítulo 14. Versículo 62. Marcos capítulo 14, versículo 62 dice: Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? La verdad. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Versículo 64. ¿Han oído la blasfemia? Entonces le dijo blasfemo a Jesús. Y la palabra blasfemo es irrespetar algo sagrado. Este está irrespetando a Dios. Cuando él estaba diciendo la verdad, está diciendo: yo voy a estar sentado
a la diestra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 64. Y todos ellos, ¿qué más le hicieron? Le condenaron, declarándole ser digno de muerte. La verdad, cuando uno dice la verdad, en este caso Jesús les estaba diciendo la verdad. ¿Qué están haciendo ahí? Juzgándole, dice, le declararon como digno de muerte. Se hicieron jueces. A este está diciendo, a la verdad le dijeron, está diciendo mentiras, lo declaramos digno de muerte. Se hicieron jueces y lo condenaron a muerte por decir la verdad. Versículo 65. Y algunos comenzaron ¿a qué? A escupirle por decir la verdad. Y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces, cuando hablamos de este texto, recuerden lo que yo les digo. A mí todavía, después de ser un lector de la palabra, todavía me da como un vacío cuando leo todo esto. Porque Jesús sufrió todo esto por nosotros, por decir la verdad a la gente. Y nosotros muchas veces estuvimos en ese lugar de escupirle, de darle bofetadas. Pero yo no, sí, con la forma de actuar de nosotros, de no creer en Él, de rechazar la palabra. Todo esto le aconteció solamente por decir la palabra. Capítulo 15, de ahí de Marcos. El versículo 13 dice, ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Versículo 14, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. La gente pidió que soltaran ¿a quién? A un culpable y que crucificaran al inocente, al que estaba diciendo la verdad. Y esa es la gente. Y fuera de eso dice que lo azotaron. Versículo 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Todo esto habla de humillaciones que sufrió por decir la verdad, ¿cierto? Todo esto recibió él, burlas, golpes, humillaciones, solamente por decir la verdad. Ese fue el sufrimiento de Jesús, por decir y por ser la verdad, por transmitirle eso a la humanidad. Y en Lucas, capítulo 4, este es muy interesante, este pasaje. Vamos a leer casi todo desde el versículo 16. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto lo predicó él en la parte de Isaías capítulo 61. Y todo esto, tan bonito todo esto que él estaba predicando. Buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor, donde llegaba la época donde todos debían de perdonar las deudas y no. Frank, que me debes 2 millones, no me pagues nada. Entonces la gente anhelaba que llegara, uy, qué rico. Entonces a ellos, mire lo que sigue, él predicó todo eso. Versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Mire lo que hace la gente, el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces la gente está impactada. ¿Y quién no se va a impactar cuando le dicen que la persona que está allá, ¿cierto?, vino a dar buenas nuevas, ¿cierto?, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y a pagar todas las deudas? Entonces todo está maravilloso. ¡Uy, qué rico! Esa palabra es para mí. Entonces ellos se maravillaron. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra. Versículo 23. Él les dijo, aparte de esto, sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Recordemos que el texto comenzó diciendo que él vino a Nazaret, donde él se había criado. Versículo 24, y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, ¿qué hace Jesús? Aparte de decirle todo esto, me envió a sanar y todo eso. También me envió a confrontarlos a ustedes. Y en Mateo, capítulo 13, versículo 58, la palabra nos recuerda que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de la gente, de los que ya lo conocían, los que lo vieron crecer y estar con su familia. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Aparte de decir, yo vine a sanar, a dar vista a los ciegos, pero también vine a confrontarlos. Y yo no voy a ser profeta aquí en mi tierra, ustedes no me van a creer a mí. Entonces los está confrontando. Y ese es lo duro de la palabra. Cuando uno dice, ¡ay, qué rico! Te voy a pedir que el Señor me sane, que el Señor me dé la vista, que el Señor me quite esta opresión, me quite esta deuda, en fin. Ay, somos felices pidiendo eso. ¿Qué le cantábamos ahora? No he venido a qué. No he venido a pedirte como suelo, porque siempre vamos a la oración de a pedir, a pedir, a pedir. Cuando le decimos, Señor, muéstrame la palabra, ¿cierto? Y eso es lo que está haciendo Jesús, confrontándolos. Entonces vamos a ver la actitud. Cuando Él les dijo, yo estoy aquí para sanar y todo eso, ellos están maravillados. Pero mire lo que pasa acá. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo iban a tirar.
después de que estaban maravillados de la gracia de la palabra que él decía, cuando empezó a confrontarlos, se sintieron así, se llenaron de rabia y querían tirarlo por un abismo, por decir la verdad. Entonces muchas veces nosotros queremos vivir así. Es que si le digo a tal persona la verdad, se enoja, ¿cierto? Jesús siempre decía la verdad, confrontaba a la gente. Entonces uno a veces prefiere vivir en la hipocresía para que la gente se sienta bien, que decirle la verdad, no para que se sienta mal, para que no diga gracias porque me dijiste la verdad. Porque si no decimos la verdad, vamos a vivir engañados toda la vida. Pero Jesús nunca lo hizo. Sufrió, sí, pero nunca se guardó nada y siempre fue sincero. Siempre lo fue, aunque tuvo que sufrir. Y sufrió hasta la cruz. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que él sufrió la cruz. ¿Por qué? Por decir la verdad. Y aún los más allegados, por ejemplo, Judas. ¿Qué hizo Judas? Si conocemos la historia, vendió la verdad. Tenía la verdad, estuvo con la verdad siempre, día y noche. Y traicionó la verdad. La vendió por unas monedas. Y a veces uno dice, ese Judas sí es muy horrible. Pero, ¿y qué hay de nosotros? Nosotros también vendemos la verdad. Dejamos que el enemigo haga brecha en nosotros y cambiamos la verdad por la mentira y vivimos a veces en la hipocresía. No puedo decir la verdad a esta persona porque no me vuelve a hablar, en fin. Pedro, bueno, en la historia de Judas está en Lucas capítulo 22, versículos 3 al 8. Ahí toda la historia de cuando él dice, bueno, ¿qué me dan? Y les entrego la verdad y le ofrecen dinero, y él siempre buscaba la oportunidad de vender la verdad. Dice, ¿cómo hago para vender la verdad? Hasta que dio el momento y con un beso, ¿recuerdan que Jesús le dijo, con un beso entregas al Hijo de Dios? Y Pedro también, Mateo capítulo 16, versículo 21, Jesús le declara la palabra a sus discípulos, siempre les enseñaba la palabra. Les dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y sufra, ¿cierto? ¿Y qué le dice Pedro en el versículo 22? Corrigió, llamó aparte a Jesús y lo corrigió. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Corrigiendo la verdad. Dice, no. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? Pedro aparte reconviene a Jesús, no, que no te vaya a pasar eso. ¿Y qué le dice Jesús después? Apártate de mí. ¿Qué? Satanás, porque Satanás es el dueño de la mentira y de la hipocresía. Dice, yo soy Jesús, el de la verdad, y me debes de creer a mí. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Como podemos hacer nosotros, estar corrigiendo la palabra. No, es que esto no es así, esto es así, ¿cierto? Y hacemos la voluntad de nosotros, no la del Padre. Eso es estar corrigiendo la verdad. Y aún en la cruz, Mateo capítulo 27, casi todo el capítulo 27 de Mateo, está hablando de nuestro Señor Jesús, todo el proceso de llegar a la cruz, la sentencia y todo esto. Y aún colgado en la cruz, seguía sufriendo y la gente seguía respondiéndole negativamente. Ahí colgado en la cruz le juzgaron. Mateo capítulo 27 del versículo 35. Yo hice como un resumen de esos versículos. Le juzgaron, se burlaron, le injuriaban, lo confrontando la verdad. La verdad que estaba ahí en la cruz. Decían, sálvate a ti mismo. Lo estaban confrontando, bájese de esa cruz. Le escarnecían. Decían, desciende de esa cruz, que le libre Él. Si confió en Dios, pues que le libre Él.
Y el versículo 43 de ese pasaje vuelve y dice, pues Él dijo, y por decir la verdad, estaba ahí colgado en la cruz y sufrió la cruz. No fue que, bueno, Él se bajó, sufrió un rato, fue y murió por todos nosotros. Todo eso le aconteció a nuestro Señor Jesús. Sufrir por decir la verdad. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo está la vida de nosotros hoy? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Somos sinceros? ¿O estamos viviendo hipócritamente? A veces parece muy fuerte esa palabra, pero no, es lo contrario a la sinceridad. ¿Será que estamos viviendo así? ¿Nos estamos acercando con el corazón sincero ante el Señor? Porque si nos acercamos a Él sinceramente, seguramente lo vamos a hacer en medio de la sociedad. No nos va a dar temor decirle la verdad a la gente. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Recordemos lo que dice el Salmo 139, que ya oímos la reflexión. Vamos a tratar de estarlo recordando, porque ese salmo resume la vida de un creyente. Que el Señor conoce todo de nosotros. Nuestra mente, nuestro corazón, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, a dónde vamos, con quién estamos, todo. Entonces, ¿para qué ser hipócritas delante de Él si Él conoce todo? Pero es para evaluar nuestras vidas. Nosotros ni hemos sufrido ni vamos a sufrir lo que sufrió nuestro Señor Jesús, que sufrió hasta la muerte. Y en una muerte terrible. Quizás suframos algunas cosas, rechazo, ¿cierto? Y tantas cosas que sufrió nuestro Señor Jesús. Vamos a llegar hasta allá. ¿Cuál es nuestra actitud? Y esa es la oración que vamos a hacer hoy. Esperamos que hayamos venido preparados para tomar la cena. Pero esta reflexión nos invita a pensar, a sentarnos, a meditar todo lo que sufrió Jesús por decir la verdad. La esperanza que tenemos nosotros es que ya Él pagó todo. Ya nosotros no tenemos que pagar. Simplemente tenemos que ir y decir la verdad, simplemente. El Señor nos va a respaldar porque estamos diciendo la verdad. Estamos dispuestos a hacerlo. Porque tenemos que dejar la hipocresía. La hipocresía hay que soltarla.